asistencia y su presencia para el curso online que les traemos el día de hoy, gracias a ECFAS o expertos farmacéuticos asociados. Muy bien, y ahora damos pase a la licenciada Viacaba para iniciar este curso online de las buenas prácticas de oficina farmacéutica el día hoy, sábado 3 de septiembre del 2022. Adelante, licenciada Viacaba. Noches con todos los presentes. Muchas gracias por la presentación. Un gusto poder ver a algunos conocidos. Bueno, solo sus nombres, no les puedo ver las caritas, pero bueno, vamos a comenzar con esta pequeña conferencia en sí sobre el nuevo reglamento, la nueva obligatoriedad sobre la certificación en buenas prácticas de oficina farmacéutica. Bien, me confirman, por favor, si ya se logra ver la pantalla. Se ve, entonces comenzamos. Buenas noches, Giovanita, ¿cómo están? Muy bien, chicas y chicos. Una pequeña presentación de mi parte. Bueno, cuento con una maestría orientado a lo que es gerencia de calidad. Mi experiencia en general, algunos quizás ya me conozcan, tengo alrededor de 10 años de experiencia laboral en la industria farmacéutica. Aquí he podido colocar algunos logos de las empresas en donde he podido laborar. Dentro de lo que es laboratorios farmacéuticos, distribuidoras, droguerías, ¿no? Y en cada uno de los establecimientos poder adquirirlas, van a tener que certificar este tipo eh, de buenas prácticas. Ustedes ya saben que según el tipo de establecimiento es las buenas prácticas que les corresponde certificar. Buenas prácticas de oficina farmacéutica en sí, si es que algunos de ustedes han podido leer el manual, yo igual en la presentación les voy a colocar un código de QR para que puedan acceder directamente al manual y le puedan echar un ojo, pero el detalle del manual es que involucra varias buenas prácticas, no solo, o sea, las buenas prácticas de oficina farmacéutica incluye muchas buenas prácticas, como buenas prácticas de almacenamiento, involucra buenas prácticas de farmacovigilancia, buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico, hasta buenas prácticas de distribución y transporte. Digamos, en pocas palabras, que resultó ser complejo el tema de la certificación de las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción. ¿Cuál es el fin en sí de esta obligatoriedad del cumplimiento de las buenas prácticas de oficina farmacéutica? Es poder asegurar el desempeño en relación al servicio. Ustedes saben que la atención farmacéutica que se da en cualquier tipo de establecimiento farmacéutico está orientado al servicio al paciente. Entonces, el detalle de esta certificación involucra considerar ciertos criterios técnicos enfocado, obviamente, al mantenimiento de los productos farmacéuticos que se almacenan, ¿no? No solamente es el almacenamiento, sino incluso la información que los profesionales de salud dan al paciente. Obviamente, dentro el objetivo también está poder satisfacer a la población en general, ¿no? Ser partícipes de esta colaboración, de este complemento. Hablando por las buenas prácticas de oficina farmacéutica, es aplicado, ¿no? Su alcance está para boticas y farmacias, ya sea sector público o privado, y para las FARES, que son las farmacias que están dentro de los establecimientos de salud, ya sea hospital, clínica. Estas también tienen que certificar, tanto para el sector público como para el sector privado. Y esto, obviamente, como todo reglamento, es solo aplicable a nivel nacional. Muy bien. Vamos a hablar sobre algunas definiciones operativas. El manual tiene como más de 100 definiciones, ¿ya? Obviamente esta es una conferencia y hemos tratado de hacerlo lo más digerible posible para poder dar tanta información en 3 horas.
pero de todas maneras estos son algunos conceptos importantes que es necesario poder esclarecer. Primera definición, tenemos la autoinspección. Cuando hablamos de buenas prácticas en general, creo que ustedes ya lo saben, es un conjunto prácticamente de procedimientos que se implementan, en este caso hablamos de un establecimiento farmacéutico, y que el conjunto de estos procedimientos deben de garantizar en sí las buenas condiciones, ya sea de almacenamiento, ya sea de decisiones, el conjunto de buenas prácticas como tal es una serie de lineamientos obligatorios, no son opcionales, no son facultativos, o sea, tienes que cumplirlo porque tienes que cumplirlo. Y cada lineamiento o cada requisito está clasificado, ya sea como crítico o mayor, menor o simplemente informativo. Entonces en el manual, en el checklist, que es una guía de inspección, que ustedes lo verán ya después, pero es parte del material que se les va a brindar, va a incluir ahí una serie o sea, viene la pregunta y te viene el nivel de criticidad que tiene ese requisito. Entonces, cuando hablamos de autoinspección, es uno mismo hacerse la verificación del cumplimiento de las buenas prácticas. Entonces, es tener ese checklist prácticamente tal cual está en el manual. Si tú quieres añadirle algo más, no hay problema. El problema es que tú le quites más bien alguna información que está en el manual, porque todo lo que está en el manual o en el checklist del manual sí es importante tenerlo. Entonces, se verifica cada requisito si es que lo vas cumpliendo o no. ¿Ok? Entonces vas marcándole el check, check, check. Y si es que no, pues te toca tener algún tipo de acción correctiva o acción preventiva para corregir esa observación o no conformidad. ¿Ok? Eso es referente a la autoinspección, que igual más adelante vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Pero el tema aquí es poder validar o verificar el cumplimiento. Yo mismo, como responsable técnico, hago esa verificación. Y ustedes que trabajan obviamente en el entorno saben que se hace este tipo de autoinspecciones. Cadena de frío. Cadena de frío es un conjunto prácticamente en todo lo que corresponde el supply chain, que es toda la cadena de suministro, desde el fabricante hasta que llegue al usuario final o paciente. Y en este caso, cuando hablamos de cadena de frío, se refiere al mantenimiento de una condición de almacenamiento especial a estos productos farmacéuticos y en algunos casos dispositivos médicos, hablamos de que hablamos de que estos tienen que mantenerse a una condición de almacenamiento de 2 a 8 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, no solamente es tener la cajita, ponerle el gel suficiente y ya, sino que tiene que estar evidenciado a través de documentos, a través de reportes, a través de todo un conjunto de procedimientos y registros que van a evidenciar, obviamente, el mantenimiento de esta cadena de frío. Cuando hablamos ya de cadena de frío como tal, cuando ha ocurrido de repente algún tipo de desvío de temperatura, de pronto el producto es de 2 a 8, pero cuando llega después de la importación y llega al almacén, llegó de pronto pues en 15. Entonces toca ahí hablar obviamente con el proveedor, toca verificar el grado de estabilidad que tiene el producto para ver si es que este aún va a mantener las condiciones en general, ¿no? Sus propiedades y todo el tema del producto, su vigencia, en otras palabras, porque puede perder efectividad, potencia y una serie de propiedades. Entonces, todo depende del dato que me dé el fabricante, pero lo ideal, eso no significa, perdón, que si yo tengo un documento donde me dice que el producto puede aguantar, por ejemplo, hasta 25 grados sin ningún problema, eso no significa que yo voy a exponer al producto cuantas veces crea conveniente. No. Esta excepción, por así decirlo, cuando hablamos de cadena de frío, es todo lo contrario. La idea es que el producto no salga de ese rango. Y si es que ocurriera, porque es una situación que no se controló en su momento, tienes el documento, tienes el sustento técnico por parte de tu fabricante, pero hasta ahí nomás.
no significa que lo vas a exponer, porque en realidad yo lo que he visto, por ejemplo, dentro de mi experiencia, es que hacen todo lo contrario. Ah, no, el producto me aguanta hasta 25, no hay problema. Y lo exponen al producto. Entonces, eso no es así. Igual es un producto de cadena de frío. Entonces, igual si el producto se va exponiendo a una temperatura que está fuera de su rango, o sea, fuera de 2 a 8, obviamente el producto pierde muchas propiedades, pierde efectividad, pierde varias cosas, ¿ya? Entonces, es importante tener claro el concepto de cadena de frío. DCI. DCI, en pocas palabras, significa Denominación Común Internacional, y es importante refrescarlo porque es prácticamente hacer referencia a la molécula, ¿no? Se suele utilizar mucho incluso en la farmacia porque a veces van y te piden productos con el nombre genérico, en otras palabras, en el DCI, que es un término, como dice el nombre, es un término que ya está establecido a nivel internacional. Son acuerdos, ¿no? De tal manera que la molécula se va a llamar así en donde vaya. Dosificación. Cuando hablamos de dosificación, sabemos que se refiere a la cantidad, al tiempo y durabilidad que va a durar, en este caso, un tratamiento, según el fármaco que se le vaya a administrar. La dosis obviamente está ligada también al peso del paciente, entonces este tipo de dato obviamente el que atiende en la farmacia no lo da, no lo establece, no lo planifica, sino todo lo contrario, quien se lo tiene que dar es el médico prescriptor. Embalaje. Cuando hablamos de embalaje estamos hablando de la caja en donde contiene el producto farmacéutico, dispositivo médico o producto sanitario. Cuando hablamos de embalaje, hablamos no del envase secundario, hablamos del embalaje, la caja máster, ¿no? La grande, donde contiene varias cajitas, que es la presentación o la forma, el envase secundario. Y dentro de este, el envase primario. Pero embalaje hablamos de la caja máster, que va a tener, en este caso, ciertas condiciones especiales en algunos casos. Por ejemplo, cuando hablamos de ampollas, si tengo una caja de embalaje de ampollas, no la voy a apilar hasta 10 cajas encima, porque hablamos de ampollas, son envases muy, muy frágiles. El nivel de apilamiento, ya que eso se ve más en temas de almacenamiento, tiene un tope, y esa información te lo da el fabricante. Establecimiento farmacéutico. Cuando hablamos de establecimiento farmacéutico, recordemos que hace referencia al local o al establecimiento encargado de la fabricación. Cuando hablamos de fabricación, rápidamente lo asociamos al laboratorio. Los establecimientos ya lo dijimos, ¿no? Laboratorios, droguerías, farmacias, boticas, los botiquines también son establecimientos farmacéuticos. Es obviamente la actividad netamente comercial de la toma y la venta de un producto. En este caso, producto farmacéutico, dispositivo médico o producto sanitario. Y es una actividad dirigida netamente al técnico de farmacia, porque es el personal auxiliar dentro del establecimiento. Aseguramiento de la calidad. Esto es complejo, ya voy a tratar de ser breve, pero es complejo. Cuando hablamos del sistema de aseguramiento de la calidad, es un conjunto de procesos que se reflejan a nivel documentario. Lo que más o menos les hablaba sobre procedimientos operativos estándar. Cuando hablamos de sistema de calidad es todo el conjunto de esta documentación. Vamos a hablar de una de estas documentaciones. Por ejemplo, tenemos aquí manual de calidad. ¿Ya? ¿Qué cosa es el manual de calidad? El manual de calidad, en pocas palabras, es el resumen de los procedimientos, de las operaciones de una empresa. Se refleja aquí también la política de la empresa, la misión, la visión de la empresa. Se refleja su estructura organizacional, cómo es el organigrama de la empresa. Se refleja también una breve descripción, ¿no?, de los procedimientos en general de la empresa, cómo se relacionan entre sí los procedimientos.
No es lo mismo el procedimiento, por ejemplo, de recepción versus el procedimiento de compras, pero se relacionan, ¿ok? Entonces, esas cositas, ese mapeo, que es un mapeo de procesos, se coloca en el manual de calidad. Toda la documentación en general dirigido al tema de sistema de gestión o sistema de aseguramiento, lo elabora un personal obviamente calificado, capacitado. No tienes que ser astronauta para hacerlo tampoco, lo puede hacer cualquiera que cuente con la preparación. Lo que sí es que la revisión tiene que reflejarse de la participación ya del responsable técnico, en este caso hablamos del director técnico, y obviamente aprobado por la gerencia general. Eso es en torno a lo que es manual de calidad. Tenemos director técnico. ¿Quién es el director técnico? Legalmente es el responsable legal, valga la redundancia, pero es el responsable legal de las operaciones que se dan en el establecimiento. Si el director técnico debe de cumplir, ¿no?, ciertos requisitos, tiene que estar para empezar calificado, y la calificación lo obtiene ya sea porque tiene cursos de capacitación y también la experiencia, ¿no? Porque a veces no sirve mucho capacitarte si no lo consolidas con la práctica. Son las dos a la par. Entonces, eso, a todo este conjunto le hablamos de una calificación. Entonces, el director técnico obviamente es el químico farmacéutico, ¿no? Es el químico farmacéutico titulado, colegiado, habilitado profesionalmente, y él es el responsable de capacitar al personal técnico, al personal auxiliar. Tiene que capacitarlo, ¿ok? Todo personal nuevo que recién ingresa tiene que pasar por un proceso de inducción. Y ustedes, si hoy dejan de trabajar en un lugar y van a otro sitio, independientemente de cómo es el manejo de la empresa, tienen que darte una inducción, tienen que explicarte. Y creo que eso, independientemente del manual, debería de pasar en todo tipo de organización bien estructurada, ¿no? Darte la capacitación, perdón, darte la inducción, porque eso aplica solo cuando tú eres nuevo en una empresa, cómo son tus procesos, cómo es la organización, el organigrama de la empresa, cuáles van a ser tus funciones, ¿no? Cuáles son tus derechos, tus deberes y todo el tema. Eso te lo tiene que brindar la empresa. En este caso, el director técnico tiene que inducir al personal nuevo dentro de sus funciones o la parte operativa del establecimiento farmacéutico. Cuando uno comete un error en algún tipo de registro, para empezar no se utiliza borrador. Y no se utiliza borrador porque ahí está Jessica, creo que lo ha escrito. Tachar. Ya, a ver, imaginemos, escribí la palabra temperaturia. Imaginemos que me equivoqué. Entonces, ¿qué hago? Lo tacho y pongo debajo la palabra correcta. Temperatura, ¿no? Temperatura. Y se pone la rúbrica de la persona que lo hace y la fecha. Hoy que estamos 3, ¿no? 3 del 8, bueno, ahí no quiere salir. 3 del 8 del 22. Y ya está. ¿Por qué tiene que ser así? Porque tiene que verse cuál fue el error. ¿Ya? Y siempre se usa el lapicero. Nunca, nunca, nunca se usa el lápiz. Vamos a hablar un poco sobre las buenas prácticas de almacenamiento y les mencionaba que las buenas prácticas de oficina farmacéutica, dentro de estas está el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento. El enfoque principal de las buenas prácticas de almacenamiento es justamente garantizar las condiciones óptimas de almacenamiento de la mercadería, del producto que está. Tenemos o manejamos 3 tipos de condiciones de almacenamiento. Tenemos temperatura ambiente, que es de 15 a 30. Tenemos temperatura controlada, que es de 15 a 25.
Tenemos temperatura refrigerada de 2 a 8. Normalmente en boticas no hay temperatura congelada, ¿ya? Pero la menciono igual para que sepamos, identifiquemos que son 4 condiciones de almacenamiento. Pero mayormente es la de 15 a 30 y de 15 a 25. Y en algunos casos, la de refrigeración. Vayamos a la de 15 a 30 y de 15 a 25. ¿Ok? Enfoquémonos en eso para los ejemplos que vayamos a mencionar. Bueno, si tengo mi condición de almacenamiento de 15 a 25, lo ideal es que cuando yo haga la toma de mi temperatura de todo mi ambiente, esté en ese rango de 15 a 25. ¿Y por qué no de 15 a 30? Porque al cumplir ya el requisito más estrecho, que es el de 15 a 25, ya automáticamente estoy cumpliendo la de 15 a 30. Entonces, ¿para qué me voy a complicar, no? No, productos de 15 a 30, de 15 a 25, no, lo puedo hacer todo universal. Y solamente me verifico que cumpla de 15 a 25. La media que es 20, ¿no? Por ahí. Más menos uno, no sé. Pero la idea es que esté en la media también, que no esté ni muy para arriba ni muy para abajo. O sea, ni muy cerca al 15 y ni muy cerca al 25, porque eso también son como alertas de que probablemente tu espacio, tu área donde lo almacenas no es la más idónea para tu producto y en cualquier momento más bien te puedes disparar y puedes salirte de rango. Entonces lo ideal es que la condición de almacenamiento esté en la media, ¿no? 20, 19, 21, por ahí. Vamos a otra buena práctica que le compete al cumplimiento de las buenas prácticas de oficina farmacéutica y son las buenas prácticas de farmacovigilancia. Detallar lo que vimos al comienzo, SRA, sospecha de reacción adversa. Es una sospecha. De repente el paciente toma un medicamento X y de pronto se le cae el pelo, pero no está seguro si la caída de cabello está relacionado al medicamento. De repente no es por el medicamento, sino es por su alimentación. O de repente por un tema personal. De repente si tiene mucha testosterona y se le cae el pelo, ¿no? Cositas como esas. Se tiene que evaluar al paciente toda su situación clínica para poder determinar si es que esa reacción adversa está relacionada al producto. Porque en la sospecha, y una vez que yo determine que el producto sí, esa reacción adversa sí es relacionada al producto, va a tocar modificar el perfil de seguridad. Por ejemplo, hace un tiempo, hay varios, para ver, paracetamol, creo que hubo un tema de un cambio en el inserto, en la ficha técnica del producto, porque de pronto el uso continuo de paracetamol te causaba, no me acuerdo ahorita qué te causaba, pero el detalle que cuando tú identificas una reacción adversa es porque ha habido todo un estudio de farmacovigilancia, ¿ya? Ese es el detalle. La farmacovigilancia hoy por hoy también ya está siendo certificada para droguerías y laboratorios. Es más que nada dirigido a los titulares de registro. Y esto es más un tema ya para droguerías, ¿no? Las boticas participan un poco, sí, porque las boticas son aquellas que tienen el contacto casi directo con el paciente, con el usuario final. Entonces, las boticas tienen que tener la capacidad y la capacitación sobre todo para poder identificar esas sospechas de reacción adversa y poderlas notificar, que es uno de los puntos importantes dentro de farmacovigilancia. Tienes que notificarlo, pero para notificarlo tienes que primero identificarlo. Debe reportarse sin importar el por qué, ¿no? La causalidad. No importa por qué murió, el punto es que murió y tomaba esa pastilla. Entonces, ¿qué hago? Lo reporto. Y se reporta dentro de las 24 horas. Cuando una persona es responsable en temas de farmacovigilancia, tiene que estar disponible 24/7. Las 24 horas del día y los 7 días de la semana, porque en cualquier momento le va a llegar una notificación, ya sea directamente del paciente o de quien fuera. Y como les digo, mayormente
eh, mayormente en el caso de las boticas y farmacias, ellos tienen el contacto directo ya con el paciente, algo que no pasa en un laboratorio. El paciente no va a ir hasta el laboratorio, no va a ir hasta la droguería, ¿no? Entonces, un pequeño detalle con eso.